Queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes a su programa de la Iglesia al Aire, transmitido, ¿verdad?, a través de las diferentes plataformas digitales de Hot Media Honduras. Siéntanse bienvenidos y queremos en esta oportunidad invitarle a que junto a nosotros podamos entonar esta alabanza que se titula Yo quiero trabajar por el Señor. Cantemos, hermanos. Yo quiero trabajar por el Señor, creyendo en su palabra y en su amor. Quiero sí cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, llevarlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. Quien quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Luego de haber escuchado esta alabanza, también deseo que me puedan acompañar buscando en la Sagrada Escritura el libro de Salmos en el capítulo número 126. Libro de Salmos, el capítulo 126, y vamos a leer el versículo 5 y 6. La versión que yo tengo dice de la siguiente manera: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá y vendrá con regocijo trayendo sus gavillas. Quiero invitarles a que podamos inclinar el rostro para poder seguir en este programa de adoración. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos lo que necesitamos saber y hacer para cumplir tu voluntad. Permite, Señor, que en la exposición que hemos de tener por el siervo que has elegido, nuestra mente y nuestro corazón estén listos y atentos para atesorar en ellos la enseñanza y también ponerla en práctica. Acompáñanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Deseo que me puedan acompañar en este momento para que podamos devolver al Señor la parte, ¿verdad?, que nos corresponde a nosotros devolverle. Así que vamos a ver este video de Probad y Ved. Probad y ved, historias de fe y fidelidad, donde los corderos lideran. ¿Para qué sirve un refugio de corderos? Es un lugar seguro donde los corderos pueden crecer fuertes y sanos. En esta iglesia congoleña, los niños son llamados corderos y tienen su propio refugio de corderos, donde pueden adorar juntos los sábados. Aquí les enseñan a ser jóvenes líderes. Mispa es el hijo del pastor. Tenía 9 años cuando él y sus amigos empezaron a adorar juntos en este refugio para corderos. Al tener un lugar propio, los niños tienen un sentido de propiedad de la escuela sabática y de los tiempos de adoración. Como su papá, Mispa
participa feliz en el culto los sábados por la mañana. Estos niños están muy agradecidos por los regalos que recibieron en 2013, cuando parte de las ofrendas misioneras se utilizaron para construir varios refugios para corderos en Kinshasa. Con este nuevo edificio, este grupo de jóvenes ha crecido y recibe gente nueva todo el tiempo. Al lado, los miembros de la iglesia también han visto un crecimiento. El padre de Mispa es el pastor principal. Él recibe a los invitados y miembros de su iglesia los sábados. Esta iglesia ofrece un intérprete para sordos. Thomas utiliza alegremente el lenguaje de signos para compartir el mensaje durante la escuela sabática y el culto. Quiere asegurarse de que no existan barreras para que la gente conozca a Jesús y forme parte de la comunidad adventista. A través de canciones y estudios, celebran sus bendiciones y oran por los desafíos de la misión en la ciudad de Kinshasa. Esta gran ciudad es la capital de la República Democrática del Congo. Las iglesias adventistas están diseminadas por todas partes. Antes de que se construyera el refugio para corderos, los niños solo podían reunirse afuera, bajo un árbol o en la entrada de la iglesia. Estos lugares no ofrecían mucha protección contra el sol caliente o la lluvia torrencial. Así que cuando los miembros de la Iglesia Adventista de Kinshasa se enteraron del proyecto de las ofrendas misioneras, se entusiasmaron mucho. Estoy muy contento de ver que la Iglesia Adventista Mundial va a apoyarnos para que podamos realizar este proyecto. Gracias a tus generosas ofrendas, el proyecto se ha completado y ahora los niños tienen un lugar exclusivo para el culto. Por favor, oren por la obra misionera en esta ciudad. Con más de 11 millones de habitantes, hay una gran necesidad de Jesús en una zona urbana tan grande. Los adventistas de Kinshasa agradecen la contribución con las ofrendas y permanecen firmes y esperanzados en el pronto regreso de Jesús. Que Dios los bendiga. Este es mi deseo. Creo que un día nos encontraremos en el reino de nuestro Padre. Ha llegado el momento que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas. Ahora llega el momento para los pequeñitos que están en nuestras casas, ¿verdad? Para que ellos puedan también aprender a través de esta historia infantil. Así que llame a sus hijos, a sus sobrinos, a todos los niños que están ahí en su hogar para que juntos puedan disfrutar de esta historia. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Esparciendo la Palabra. El versículo para memorizar está en Hechos capítulo 13, versículo 2, que dice: El Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. El mensaje es: Dios nos envía como mensajeros de su gracia. ¿Alguna vez has hecho un viaje muy largo? ¿En qué viajaste? Pablo y Bernabé fueron enviados a un viaje especial, una travesía para contar a otros acerca de la gracia de Dios. Pero no todos estaban contentos con su predicación. Descubramos juntos lo que sucedió. Pablo y Bernabé habían trabajado juntos en Antioquía durante todo un año. Estaban muy ocupados enseñando, predicando y ayudando a la gente. Como resultado, la iglesia de Antioquía crecía y crecía. Cierto día, algunos de los miembros se encontraban ayunando y orando. Le estaban pidiendo a Dios que los guiara y les dijera lo que Él quería que hicieran. Mientras oraban, les habló el Espíritu Santo diciéndoles: He llamado a Pablo y a Bernabé para que hagan un trabajo especial en mi favor. Pongan las manos sobre ellos, oren luego por ellos y envíenlos a llevar las buenas nuevas de salvación a otros lugares. Todos estaban muy tristes cuando escucharon que Pablo y Bernabé se iban a ir, pero deseaban también que otras personas escucharan acerca de Jesús. Así que los creyentes de Antioquía ayunaron y oraron. Entonces se reunieron para celebrar una reunión especial de oración. Los ancianos de la iglesia pusieron las manos sobre Pablo y Bernabé y oraron por ellos. Luego los despidieron. Pablo y Bernabé llevaron con ellos a un joven llamado Juan Marcos. Iba a aprender de ellos y a ayudarlos en su trabajo. Los tres tomaron un barco en el puerto de Salamina y navegaron hasta Chipre. Luego viajaron por toda la isla deteniéndose en todas las sinagogas judías y enseñando a todas las personas que quisieran escucharlos. Pronto se trasladaron a Pafos del otro lado de la isla.
Allí encontraron a un hechicero y falso profeta judío llamado Bar Jesús o Elimas. Era un hombre muy importante y trabajaba como asistente del procónsul romano. Chipre no era una isla demasiado grande y pronto las noticias acerca de estos viajeros se esparcieron rápidamente. El procónsul escuchó también las noticias acerca de Pablo y sus compañeros. Sentía curiosidad por escuchar la palabra de Dios. Elimas no estaba muy contento por ello. Tenía miedo de perder su influencia sobre el procónsul. Así que trató de poner al procónsul en contra de Pablo y sus amigos. Pero el Espíritu Santo le mostró a Pablo lo que estaba pasando. De pronto, Pablo se volvió y miró directamente a Elimas. Eres un hijo del diablo. Eres enemigo de todo lo que es correcto. Estás lleno de trucos y formas de engañar a la gente. Nunca vas a dejar de intentar poner obstáculos en los caminos del Señor, y por causa de tus malos actos te quedarás ciego temporalmente. No vas a poder ver la luz del sol. Inmediatamente Elimas sintió que lo rodeaba la oscuridad. Parpadeó, se frotó los ojos, trató de quitarse de encima esa oscuridad, pero todo se volvía más y más oscuro. Elimas se había quedado ciego. No podía ver nada. Comenzó a extender su mano para encontrar otra mano que lo guiara a fin de no caer. El procónsul estaba asombrado. En un momento Elimas podía ver y al siguiente ya estaba ciego. Eso convenció al procónsul de que Pablo estaba predicando la verdad. Lo escuchó, aprendió de él y muy pronto él también creyó en Dios. Pablo, Bernabé y Juan Marcos viajaron a muchos otros lugares. A donde quiera que iban le hablaban a todas las personas acerca de las buenas nuevas. La gracia de Dios es gratuita y está disponible para todos. Podemos ser como Pablo y sus amigos. Nosotros también podemos contarles acerca de la gracia y el amor maravilloso de Dios a todas las personas con las que nos encontramos. Ahora tengo el privilegio, queridos amigos y hermanos, de poder presentarles a la persona que el Señor ha elegido para la exposición de su palabra. Para mí es un gusto y con agrado presento al pastor José Luis Durón, quien es el director de ministerios personales aquí en la Asociación Central de Honduras. A la par de este departamento, también él dirige lo que es el departamento de escuela sabática y también el departamento de ASA. Así que para nosotros es un gusto el que él pueda compartir la palabra a través de esta plataforma. El tema que él ha de tratar en esta mañana se titula Crecer. Así que para él es el tiempo y para nuestro Dios la honra y la gloria. Feliz sábado, hermanos, que Dios les bendiga. Queremos darles la bienvenida a este programa de la Iglesia al Aire. Y en esta hora quiero que podamos escuchar el mensaje que Dios ha preparado para nuestras vidas. Le invito a que ahí donde usted está me pueda acompañar en oración. Querido Padre, en esta hora hemos de hablar tu palabra y pedimos que seas tú, Señor, el que puedas poner las palabras adecuadas que puedan llegar a toda la hermandad que está sintonizando este programa. Acompáñanos, Señor, y santifícanos en la verdad, ya que tu palabra es la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta mañana lleva como título Crecer. Quiero iniciar a manera de introducción diciendo que la Biblia utiliza mucho la figura del agricultor y también la agricultura para enseñar algunas verdades espirituales. Hay varios ejemplos en la Biblia, por ejemplo la parábola del sembrador, la parábola de la semilla de mostaza, la vid y los pámpanos, el trigo y la cizaña, el cristiano como labrador, la iglesia como labranza, la ley de la siembra y la cosecha. Ahora, hay algo interesante y es lo siguiente. La Biblia nos dice que la naturaleza tiene mucho que enseñarnos. Y hay una parte en especial que yo quiero enfocarme a la luz del mensaje de esta mañana. Y tiene que ver con la manera a través de la cual nosotros podemos ganar almas para el reino de los cielos. O un poquito más profundo el término. Cómo nosotros podemos hacer discípulos cumpliendo la misión. Más profundo el término. Cómo nosotros podemos hacer discípulos cumpliendo la misión. Utilizando dentro de todo lo que es ese amplio mar de la naturaleza, utilizando específicamente uno de los temas o de los tópicos, la agricultura. Dice la sierva del Señor en Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 17 lo siguiente: la sierva del Señor afirma
que las mismas leyes que gobiernan la siembra de la semilla terrenal rigen la siembra de la simiente de la verdad. Quiero parafrasear un poquito lo que dice la sierva del Señor. Dice la sierva del Señor que hay leyes que gobiernan la siembra de la semilla terrenal, la agricultura. Nosotros disfrutamos lo que es tener ya los frutos, la cosecha del campo. Hay leyes que rigen esa cosecha. Muy bien. También esas mismas leyes se aplican en la siembra de la simiente de la verdad. Y por eso yo quiero que hablemos acerca del ciclo de la agricultura. El ciclo de la agricultura consta de 5 etapas. Cuando una persona va a sembrar, esta persona da 5 pasos, por así decirlo, o sigue 5 etapas para que al final ese fruto pueda ser cosechado y pueda tener también para poder seguir cosechando. ¿Cuáles son esas 5 etapas de este ciclo de la agricultura? La primera tiene que ver con preparación del terreno. Allí es donde la persona que va a sembrar deja el campo listo, deja el campo apto para sembrar. En segundo lugar, lo que es la siembra. Ya esta etapa tiene que ver con sembrar la semilla para que ésta produzca fruto. La tercera etapa es el cultivo. En esta se busca que la semilla germine, que la semilla pueda crecer. La cuarta etapa es la cosecha. Aquí es lo que todos esperamos. Ya el fruto de nuestro trabajo ya es cosechar. Si usted sembró aguacates, pues usted espera una buena cosecha de aguacates. Si usted sembró mangos, pues usted espera una buena cosecha de mangos. Y finalmente es la preservación, porque se recoge la semilla, se guarda en graneros, una parte para el consumo y otra para volver con el proceso de siembra. ¿Qué les parece si en esta mañana, a la luz de la palabra del Señor, aplicamos cada una de estas etapas al método que Cristo nos enseñó para ganar almas? Y que veamos cómo nosotros, al aplicar cada una de estas etapas, cómo el Señor va a ir llevando a una persona que se encuentra sin Dios y sin esperanza. Y si nosotros lo pasamos por ese proceso que nos presenta la Biblia a la luz de la agricultura, cómo esa persona puede ser o puede pasar de alguien que está sin Dios y sin esperanza y convertirse en un discípulo para el reino de los cielos. Hablemos de la primera etapa, la preparación del terreno. Dice Ezequiel 17, versículo 5, tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar, la plantó junto a aguas abundantes y la puso como un sauce. La pluma inspirada, la sierva del Señor, en palabras de David el gran maestro, en la página 37, hablando acerca de lo que tienen que hacer los sembradores, menciona lo siguiente: los sembradores de la semilla tienen un trabajo que hacer en la preparación de los corazones para recibir el evangelio. Con la simpatía de Cristo debemos acercarnos a los hombres individualmente y tratar de despertar su interés en las cosas de la vida eterna. El amor de Cristo revelado en el ministerio personal puede ablandar un corazón pétreo de manera que la semilla de la verdad pueda arraigarse. En esta primera etapa, cuando nosotros queremos hacer evangelismo, lo primero que vamos a hacer es preparar el terreno del corazón de ese amigo que nosotros queremos llevarlo para el reino de los cielos, que queremos llevarlo y que pueda ser alguien que está sin Dios y sin esperanza y pueda ser un discípulo. Y lo primero que debo de hacer para preparar el terreno es utilizar, hay 2 palabras claves en esta primera etapa, es la amistad y el servicio. Utilizar el método de Cristo para que esa persona pueda en realidad ver que tengo interés, que su amistad es una amistad que va más allá de las cosas seculares o terrenales, y yo quiero ver a esa persona en el reino de los cielos. Y en segundo lugar, sirviendo a esa persona, atendiendo sus necesidades. Esto tiene que ver con la primera etapa, la preparación del terreno. Hablemos de esa primera fase, en la primera etapa de preparación del terreno. Ganar amigos para que estos a su vez puedan en algún momento convertirse en discípulos. Dice la sierva del Señor en Ministerio de Curación, página 102, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza y entonces les decía, seguidme. Lo primero que tengo que hacer con una persona que yo quiero ver en el reino de los cielos es convertirlo en mi amigo. Yo he utilizado esta fraseología que voy a mencionar. Primero tiene que ser mi amigo. Luego, que esa persona pueda convertirse en amigo de Cristo.
Una vez que se convierte en amigo de Cristo, ahora está listo para convertirse en cristiano. Una vez que se convierte en cristiano, está listo para convertirse en adventista. Y finalmente, siendo adventista, está listo para convertirse en discípulo. Voy a repetir esa fraseología. Lo primero que tengo que hacer es hacerlo mi amigo a través del método de Cristo. Luego, que se convierte en amigo de Cristo. Convirtiéndose en amigo de Cristo, se convertirá en cristiano. Una vez que es cristiano, ahora se debe de convertir en adventista. Ahora debo de enseñarle las verdades fundamentales de la iglesia adventista del séptimo día. Y ya una vez que es adventista, está preparado para convertirse en discípulo de Cristo Jesús. Es decir, en convertirse en un pescador de hombres. En segundo lugar, debemos de servirle a ese amigo. Y la manera como nosotros debemos de hacerlo tiene que ver con una iglesia que abre sus puertas para la proyección social, para la proyección comunitaria. Quiero hacer una pregunta a manera de reflexión. En el 2020 las iglesias fueron cerradas. La pregunta que quiero hacerle a usted que está escuchando el mensaje, que está viendo el mensaje en esta mañana es: ¿nos extrañaron ¿lo extrañaron o extrañaron la iglesia en su comunidad cuando estuvo cerrada por la pandemia? Así, abramos el corazón aquí entre nosotros como hermanos en Cristo Jesús. ¿Extrañaron nuestras iglesias en las comunidades? Estoy seguro que nosotros los adventistas añorábamos que se abrieran las iglesias, que por cierto costó que se abrieran, pero pregunto, ¿en cuántas comunidades la gente que no va a la iglesia sintió que le hacía falta que esa iglesia estuviera abierta? Cuando una iglesia le sirve al prójimo, cuando una iglesia le sirve a la comunidad, esa iglesia que abre sus puertas para poderle servir a las personas en sus necesidades, es una iglesia que va a hacer falta. Apliquémoslo al caso de Dorcas. ¿Por qué la ciudad, por qué la comunidad pidió que Dorcas fuera resucitada? Porque ella hacía bienes, porque le daba ropas, porque le daba limosnas, porque se proyectaba a la comunidad. Así que en la etapa de preparación las iglesias deben de seguir dos pasos. Número uno, sus hermanos, cada miembro de iglesia tiene que seguir el método de Cristo con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos, con las personas que viven cerca allí de la iglesia o en su comunidad. Y en segundo lugar, deben de preparar un proyecto comunitario para que nuestros amigos puedan llegar y de esa manera atender sus necesidades. Dice la Biblia en Hechos 10:38 que Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a los enfermos. Solo imaginemos una iglesia, solo imaginemos o sueñe con esa iglesia que para poder preparar un plan de evangelismo, lo primero que hace es preparar el terreno a través de la amistad y del servicio. De esa manera estamos siguiendo el método de Cristo, de esa manera estamos dando el primer paso para el éxito en la ganancia de las almas. Hablemos de la segunda etapa. La segunda etapa tiene que ver con la siembra. Ya se preparó el corazón del amigo a través de la amistad y del servicio. Ya seguí el método de Cristo con él y ya hicimos una proyección comunitaria. Posiblemente hubo una brigada médica donde la persona fue beneficiada, o se repartieron canastas, o se hizo un centro de influencia, o se dio seminarios de cocina saludable. Bueno, hay tantas ideas y la persona fue beneficiada. Ya en su corazón está preparado el terreno para lo que sigue. La segunda etapa es la siembra. Dice Salmo 126, versículos 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. La hermana Guay, hablando acerca de esta segunda etapa o acerca de la etapa de la siembra, mire con qué está relacionado el sembrar la palabra en el corazón de los amigos. Dice Evangelismo, página 693. Más de 1000 pronto se convertirán en un día, la mayoría de los cuales rastrearán sus primeras convicciones en la lectura de nuestras publicaciones. Inmediatamente nosotros vemos relacionada la siembra con nuestra literatura. Sembramos la palabra del Señor a través de nuestra literatura. La iglesia nos ha provisto de una infinidad de materiales, de un abanico de materiales para diferentes edades, para diferentes necesidades. Hay libros de familia, hay libros de juventud, hay libros de liderazgo, hay libros con temas espirituales, hay libros que hablan acerca de la salud. Diferentes libros que nosotros podemos utilizar para sembrar la verdad en el corazón de los amigos. Por cierto, existe una revista misionera, es la revista Prioridades. Muchas iglesias tienen las revistas Prioridades abandonadas, muchas iglesias tienen las revistas Prioridades olvidadas, pero si tomamos esas prioridades
y seguimos el proceso de la siembra, ya preparamos el corazón del amigo y ahora sembramos la verdad de la palabra a través de la literatura, le regalamos la revista Prioridades o el libro misionero del año, entonces estoy utilizando lo que Dios, los medios que Dios ha dispuesto para la salvación de las personas. También nosotros podemos utilizar otro recurso que es indispensable para lo que es la siembra de la semilla en corazón y tiene que ver con nuestras redes sociales. Una de ellas, creo que es una de las más populares, es el WhatsApp. Usted ahí tiene grupos de difusión donde usted puede mandar un mensaje de ánimo, usted puede mandar la matutina, usted puede mandar un sermón, usted puede mandar versículos de esperanza, usted puede compartir algunas actividades o cosas que van a ser de beneficio, consejos para esa persona y de esa manera usted utiliza las redes sembrando la palabra del Señor. Imaginémonos una persona que esté en desesperación y en ese momento le cae un mensaje de ánimo, un versículo, Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esa persona va a recibir ánimo y va a poder ver esa situación difícil que está enfrentando ese día. Así que el primer paso, preparación del terreno. El segundo paso tiene que ver con lo que es la siembra. Y esto nos lleva al tercer paso. El tercer paso tiene que ver con lo que es el cultivo. Ahora, hablando del cultivo, ¿cómo nosotros cultivamos la palabra del Señor? La palabra del Señor nosotros la cultivamos por medio de los estudios bíblicos. Cuando nosotros estudiamos con las personas, cuando nosotros buscamos a las personas para estudiar la palabra del Señor con ellos, nosotros estamos cultivando la palabra del Señor. Veamos algunos ejemplos en la Biblia de personas que estudiaron la palabra del Señor. Por ejemplo, el libro de Hechos, capítulo 8, del versículo 26 en adelante, nos presenta la historia del etíope y de Felipe. Ustedes recuerdan esa historia. Dice la Biblia que el etíope iba leyendo un libro. Ya cuando nosotros nos adentramos un poquito a la historia, encontramos que ese libro era el libro de Isaías, pero él no lo entendía. Y ahí es donde aparece Felipe utilizando ese evangelismo que nosotros llamamos evangelismo personal y le explica las escrituras. Dice la Biblia que partiendo desde esa escritura, recorrió toda la Biblia y le presentó el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Otro ejemplo que aparece en la Biblia también de otra persona que estudia la palabra del Señor es el caso de Apolos. Dice la Biblia que Apolos fue enseñado, dice que, voy a leerlo, Hechos 18:26, dice: un día Apolos, confiado en su conocimiento, comenzó a hablarle a la gente que estaba en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo escucharon, lo llevaron a su casa y le explicaron en forma más clara y directa el mensaje de Dios. Fueron estas dos personas, podemos decir, una pareja discipuladora, una pareja misionera de esposos que le ofrecieron estudio bíblico a Apolo, y este Apolos aprendió más acerca de la doctrina y él era poderoso para predicar y fue enriquecido gracias al estudio bíblico. Dice una cita poderosa en Servicio Cristiano, página 142. Hay algunos en el mundo que están leyendo las escrituras, pero que no pueden entender su importancia. Los hombres y mujeres que tienen conocimiento de Dios son necesarios para explicar la palabra del Señor. Y esto nos lleva entonces al cuarto paso. El cuarto paso ya tiene que ver con lo que a todos nos gusta: la cosecha. En la Biblia aparecen varias experiencias donde se nos habla de que las cosechas fueron abundantes. Hechos 2:41, por ejemplo. En ese día unas 3,000 personas creyeron en el mensaje de Pedro. Tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Cristo Jesús. Aquí hablamos del evangelismo público. En la etapa de cultivo estamos hablando del evangelismo personal. En la etapa de cosecha estamos hablando del evangelismo público. Dice la sierva del Señor en el libro Evangelismo, página 29, cuando las personas que están bajo convicción no son llevadas a tomar una decisión lo antes posible, existe el peligro de que la convicción se desvanezca gradualmente. A veces yo he preguntado, y sé que los pastores preguntamos: hermanos, ¿cuál es la misión de la iglesia? Y dicen algunos: predicar el evangelio. Les pregunto a ustedes que están escuchando este mensaje, ¿es correcto? ¿Esa es la misión de la iglesia, predicar el evangelio? Estoy seguro que algunos dijeron amén. Bien.
Hermanos, ¿qué debemos de hacer? ¿Cuál es la misión que el Señor ha dado a su iglesia? No, pastor, ir de casa en casa y dar estudios bíblicos y enseñarle las verdades a las personas. ¿Es correcto eso? Sé que algunos dijeron amén. Miren, ¿qué es la misión? La misión es clara. La misión es ir y hacer discípulos. Cuando nosotros vamos y hacemos discípulos, predicamos. Así que la predicación del Evangelio está dentro de la misión. Es una parte, no es todo. Porque predicar es una parte, pero la predicación debe tener un objetivo, un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Hacer discípulos. Dar estudios bíblicos, casa en casa, o en grupos pequeños o grupos base. ¿Es también parte de la gran comisión? Claro que sí. Pero es una parte, porque damos estudios bíblicos con el fin de hacer discípulos. En realidad, la gran comisión es hacer discípulos. Así que si yo le enseño la verdad a una persona, pero no tomo la decisión de esa persona, no le pido al Espíritu Santo que me ayude a que esa persona se convierta en discípulo, no estoy cumpliendo a cabalidad la gran comisión. Porque la gran comisión es clara, es contundente y tiene que ver con hacer discípulos. En ese hacer discípulos tenemos que predicar, tenemos que enseñar, tenemos que bautizar. Y entonces, una vez que las personas se bautizan, llegan a la iglesia. Y aquí es donde hemos tenido nosotros nuestro talón de Aquiles. ¿Por qué razón? Porque muchos se bautizan, pero una gran cantidad abandonan la iglesia. Algunas estadísticas han sido alarmantes. Son cantidades enormes de gente que se va de la iglesia. Pero, por ejemplo, estaba viendo una estadística del 2022 que más de 961,000 miembros dejaron la iglesia. Revista Adventista, el 9 de octubre de 2023. Imagínense qué cantidad, 961,000 miembros. Ahora, ¿cuántos se bautizan? ¿Cuántos llegan? Cada vez, a medida que nos vamos acercando al tiempo de la venida de Cristo Jesús, se vuelve más difícil evangelizar, pero se hace más fácil que las personas abandonen la iglesia. Por eso nosotros necesitamos un plan de preservación. ¿Sabe cuál fue el éxito de la iglesia primitiva? No las grandes cantidades de personas que se bautizaban. Ese no fue el éxito. El éxito es lo que dice Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No solo se bautizaban, sino que perseveraban en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y de las oraciones. Así que necesitamos, hermanos, un plan que nos ayude a retener a las personas que se bautizan. Y para eso hay varias actividades que podemos realizar. En primer lugar, debemos de tener un plan sistemático de visitación, en el cual se involucre, de visitación personalizada, en el cual se involucre pastor, ancianos, diáconos y diaconisas. Imagínense que estos ministerios planificaban al menos una visita cada uno, una vez al mes. Estamos hablando que una persona que se bautiza estaría recibiendo 4 visitas. Primero la del pastor, luego la de los ancianos, luego la de los diáconos, luego la de las diaconisas. Una visitación personalizada donde le mostremos interés a las personas. Así que necesitamos tener un plan sistemático de visitación, no solo los pastores, sino de todos los miembros que según el manual de iglesia y las funciones de estos ministerios tienen que ver con el cuidado de los nuevos creyentes y de los hermanos de la iglesia. En segundo lugar, necesitamos tener iglesias confortables, iglesias acogedoras, iglesias que tengan un ministerio activo de recepción. Una iglesia que cuando usted llegue sienta que usted es bien atendido desde la entrada, que lo reciban con una sonrisa, con un abrazo, que lo lleven a donde usted se puede sentar. Allá le puedan facilitar la Biblia, el himnario, una lección, que esté una persona ahí cercana viendo por las necesidades de esas personas que se han bautizado. Una iglesia que le dé la bienvenida a las personas por nombre. Una iglesia que le dé atención, que conozca a cada una de las ovejas. ¿Qué es lo maravilloso del buen pastor? Dice la Biblia que sus ovejas lo conocían y sabían de su voz. Pero también este pastor dice que contaba sus ovejas. Un día se dio cuenta que una faltaba porque de las 100 solo contó 99. Él las contaba, él las cuidaba, él las preservaba. Necesitamos iglesias que preserven. En tercer lugar, hermanos, también podemos nosotros
tener una clase especial para los nuevos creyentes. Cuando llegan a la iglesia, estos nuevos creyentes se confrontan con verdades como por ejemplo la que estamos ahorita estudiando, la lección de escuela sabática, y para ellos son temas bastante profundos que algunos no logran entender. Debería haber un filtro, debería haber una clase para nuevos creyentes que cuando ellos lleguen, comiencen a estudiar la Biblia, sean preparados para luego ingresar ya a la clase de escuela sabática. Y entonces, hermanos, ¿qué va a suceder cuando hagamos esto? Va a suceder que nuestras iglesias van a crecer. Por eso el sermón de esta mañana lleva como título Crecer. Y es el plan que estamos nosotros desarrollando en la Asociación Central de Honduras, siguiendo estos 5 pasos, siguiendo el método de Cristo Jesús. Quiero finalizar en esta hora diciéndoles, hermanos, que hay necesidad en el mundo. Se me viene a la mente el pasaje de Hechos 16, versículo 9, donde el varón macedonio le dice a Pablo: ven a Macedonia y ayúdanos. Ustedes recuerdan que Pablo tenía su itinerario, tenía su ruta, tenía el viaje que iba a realizar. Y en ese momento dice Pablo que tuvo una visión, y esa visión un hombre le dice: ven y ayúdanos. Cuando él llegó se dio cuenta que había necesidades ahí en Macedonia, ahí en Acaya, en las iglesias, ahí en Filipos, ahí en Corinto, en estas iglesias que formaban parte de ese lugar, y especialmente la gente de ese lugar. En esos viajes que él realiza por esta visión hay varias conversiones, como la del carcelero de Filipos, como de una hermana llamada Damaris, y varios que se mencionan ahí en la Biblia, una mujer que vendía púrpura, una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Había varias necesidades. Queridos hermanos, las personas nos están gritando a nosotros, los adventistas del séptimo día, en cada comunidad: ven y ayúdanos. Porque hay hogares fraccionados, porque hay personas que están en drogas, porque hay jóvenes presas de la ansiedad y depresión, porque hay mucha maldad en el mundo. Y la deidad en el cielo se pregunta: ¿a quién enviaremos ante estas necesidades? ¿Quién irá por nosotros? Hace unos siglos atrás, de la congregación apareció un joven llamado Isaías, y él dijo lo siguiente: heme aquí, envíame a mí. Isaías capítulo 6, versículo 8. Hoy, querido hermano, también Dios te está llamando a ti y me está llamando a mí, para que proclamemos al mundo que Cristo es el único que puede salvar y que pronto volverá. Yo quiero animarles en esta hora que podamos seguir el método agrícola para la ganancia de las almas. Traer una persona que se encuentre en tinieblas y pasarlo por estos 5 pasos. Preparar el corazón por medio de la amistad y servicio. Sembrar la palabra a través de las publicaciones y usando las redes sociales con mensajes de esperanza. Cultivar la palabra por medio de estudios bíblicos, enseñarle las verdades bíblicas, llevarlo a la iglesia para que él pueda conocer quiénes somos los adventistas del séptimo día. Cosechar por medio de campañas evangelísticas, por medio del evangelismo público, y finalmente preservarlo por medio de un plan de cuidado, de nutrición, de retención, y también para involucrarlo en el cumplimiento de la verdad. Cuando esa persona que está en tinieblas pasa por ese filtro y llega a la iglesia, entonces ahora él hará lo mismo que hicieron por él. Él irá a buscar a un perdido y lo llevará por ese filtro, y esto se convertirá en una cadena que podríamos llamar la cadena de la salvación. ¿Quieres ser parte, querido hermano, de ese grupo de personas que se ha dado cuenta que estamos viviendo los días finales y que hoy toma la decisión de poder predicar el evangelio, pero haciéndolo como el Señor lo enseñó, utilizando el método agrícola de los 5 pasos? ¿Deseas hacerlo? ¿Quieres buscar a un perdido y llevarlo de donde se encuentra hasta que se convierta en un discípulo de Cristo Jesús con ayuda del Espíritu Santo? Si ese es tu deseo, te invito a que ahí donde estás me acompañes en una oración. Querido Padre, gracias, Señor, porque en esta mañana hemos visto, a la luz de la Biblia, a la luz del Espíritu Profecía, la importancia del método agrícola y la ganancia de las almas. Hemos hablado de la preparación del terreno, hemos hablado de la siembra, hemos hablado también del cultivo, de la cosecha y la preservación. Permite, Señor, que aquellos que han escuchado este mensaje puedan a partir de hoy aplicar este método divino, este método bíblico, recordando que lo que proviene del cielo no falla, es eficaz. Y de esa manera podamos traer a las personas que están clamando, que están diciendo: ven y ayúdanos, llevarlos por ese proceso de los 5 pasos hasta que se conviertan en discípulos ganadores de almas. Bendice a cada uno, Señor, de los que ha oído este mensaje, y permite y despierte en cada uno de nosotros ese celo, ese espíritu misionero en la ganancia de las almas. Acompáñanos en este sábado en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.
Después de haber escuchado la palabra del Señor en labios del pastor José Luis Durón, yo creo que queda claro que cada uno de nosotros tiene un lugar, un trabajo que hacer en la obra del Señor. Es por eso que quiero invitarte a que juntos podamos entonar las estrofas de este himno que se titula Hay lugar en la amplia viña. Al mundo que se encuentra en